Ya estamos de regreso en Informe Capital y es jueves de Alerta Fake con Alberto Escorche y Miguel Elorza. Con ellos vamos a hacer un análisis sobre cómo se movieron en las redes las movilizaciones de hoy y en general a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alberto, ¿cómo estás? Miguel. Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ¿cómo se movió el 25N, Cuéntenos. Alberto? Pues a diferencia de otras sociales. movilizaciones, no hubo mucha manipulación. O sea, digamos que la manifestación se desarrolló bastante distinto. En otras ocasiones casi no funcionaron los bots, aunque sí hubo hechos de violencia, ¿no? en la calle. Pero lo que cabe destacar ahorita es que como que no funcionó la estrategia que habían querido implementar antes, ¿no? De amplificar los hechos de violencia. Y al contrario, el hashtag 25N se llenó de varias fotos e información, no solamente de la marcha en la Ciudad de México, sino de varios estados. Entonces creo que es positivo el día de hoy, ¿no? que se le ganó la desinformación azul. Bueno. Es balance positivo. ¿Qué temas más tenemos, Miguel? Pues continuamos con las buenas noticias. Cofepris y Meta, lo que antes era Facebook, trabajan juntos para proteger a usuarios contra riesgos de salud, según un comunicado de la propia Cofepris. Y es que Meta ha bajado de Facebook y de Instagram un poco más de 11,000 publicaciones que promovían, estamos viendo ahí en pantalla justamente el comunicado, más de 11,000 publicaciones de Facebook e Instagram que o bien vendían productos que no tienen permiso de la Cofepris contra la COVID-19, contra el estrés, contra la obesidad, o productos milagros, pero también servicios. Entonces, la Cofepris ya está trabajando con Meta, eso es una buena noticia. Meta o Facebook e Instagram parece que se están abriendo y están haciendo el trabajo y decir, bueno, ojalá que continúen así. Oye, Alberto, lo que pasa es que muchos de estos productos se anuncian precisamente en este tipo de redes sociales, principalmente ¿dónde? En los grupos de Facebook, que es Exacto. el fenómeno de las nenis, así se le llama, que son las personas que venden para subsistir. Ahorita con la pandemia se desarrollaron muchos esos grupos porque no había trabajo, mucha gente perdió el empleo. Y fue a través de estos grupos de Facebook donde la gente vende toda clase de cosas, incluido estos remedios, ¿no? Sobre todo ¿cómo se llama esta cosa de cloro? No, pues no lo uso. Bueno, no sé, hay como un derivado del cloro que venden como remedio contra la COVID y es muy peligroso, pero tiene que ver con esta El que se iba a reacción. tomar Trump, el que preguntó Trump si se podía tomar para que no le diera COVID, ¿ese dices? Creo que sí, no sé, Sí, pero fue... Windex o algo así. No, claro que no. Pero es impresionante, porque estuvieron mucho tiempo antes de tener una medida como esta, advirtiendo todo el tiempo, estos son medicamentos falsos, no tienen autorización sanitaria, no sé qué, y seguían apareciendo consistentemente. Es una muy buena noticia. Dióxido de cloro. Y otra buena noticia también, la Cofepris ya está en pláticas con TikTok, con Twitter y también con estas empresas de venta de productos en línea como Mercado Libre para pues eliminar todo este tipo de contenido. Ojalá se logre, es un gran paso para terminar con la infodemia a propósito de distintos medicamentos, distintos productos milagro y pues celebrarlo. Celebrarlo y celebrar que estamos viendo tan activo a Cofepris, que antes Casi ni se conocía Cofepris, Casi ahora ni sí. se conocía. ¿Qué hacían? Así ¿Qué es. hacían antes? Te hablo de Dresser. A ver, Cuéntanos. ¿qué nos vas a contar? Bueno, les mandé una gráfica de cómo se amplificó el tweet de Denise Dresser, de la politóloga, acerca del supuesto golpe de Estado que dio el presidente. Ahí la vemos al sur del gráfico, cómo es amplificada por un montón de cuentas de bots. Y al norte vemos la cuenta de Abraham Mendieta, de que con una genial respuesta que le dice un golpe de Estado, pues es como en Chile, ¿no? Cuando metieron un montón de gente al estadio y luego mataron a Víctor Jara. Y no tiene nada que ver con lo que dice la politóloga, ¿no? De que declarar como prioridad y seguridad nacional el aeropuerto, que es obvio en cualquier país que un aeropuerto internacional es de seguridad nacional, no tiene nada que ver con un golpe de Estado. Pero lo que vemos en la gráfica es como un intento de estabilización es contenido por la propia gente, no solamente por Abraham Mendieta, sino que toda la gente que le dice que es una exagerada la politóloga, pues logra contener eso, y entonces ya no como no tiene efecto esa intoxicación de la información. Entonces hay que aplaudir a la comunidad que está reaccionando, sí, porque en su momento pues esto era como desinformar, aventar la piedra y decir, hay un golpe de Estado en México, cuando... Claro.
Oye, pero a ver, es que la gente no tiene el antecedente de qué es a lo que te refieres en realidad. Sí. Vamos a presentar apenas esa información. Les pido que no se vayan porque nos vamos a un corte rápidamente para poder regresar. Les explicamos qué fue lo que pasó ahí en este intercambio entre Denise Dresser, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y Adán Augusto, que dio una amplia explicación que diferenciaba el decreto de un acuerdo. Vamos a una pausa y volvemos. Tras la publicación del acuerdo interinstitucional por el cual las obras estratégicas de esta administración fueron elevadas al concepto de seguridad nacional, múltiples reacciones aparecieron principalmente en el entorno político nacional, desde la acción de inconstitucionalidad que interpondrán la coalición opositora Va por México y la del INAI, hasta acusaciones tan extremas como la de la periodista y académica Denise Dresser, que calificó el martes por la mañana la decisión del Ejecutivo como un golpe de Estado. Esto es mala fe, ignorancia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, desconocer sobre un hecho. Fíjense esto, nos acaban de dar un golpe de Estado, el decretazo presidencial. Primero, no es lo mismo un acuerdo que un decreto. Ahí hay una diferencia. Yo invito con mucho gusto al presidente a mi aula, donde por cierto gano mucho menos que él y mucho menos que tantas personas que han sido asistentes suyos que ahora tienen puestos de primer nivel en el gobierno. Lo invito al aula para que escuche los debates, la argumentación. Explicó que el acuerdo distaba de ser un decreto como hasta hoy la prensa y algunos personajes políticos lo han citado. La distinción tiene un impacto en cuanto al alcance de lo que establece el documento. Mientras que el acuerdo es una regla con efecto específico, el decreto tiene un impacto de carácter general. Como el acuerdo es específico, se requiere única y exclusivamente, en este caso, porque así lo reza el contenido, a la tramitología de permisos, una especie de ventanilla única. Cualquier proyecto, incluso los considerados como de seguridad nacional, pues necesita una serie de permisos, se hace un proyecto ejecutivo, se solicitan los permisos y se inicia la obra. Aquí se está agilizando el trámite. El secretario de Gobernación tiene como ejemplo un acuerdo interinstitucional que tiene lugar en Zacatecas para resolver el problema del Hospital de la Mujer que operó de forma emergente durante la emergencia sanitaria. Hoy, a 3 años de haber finalizado su construcción, no ha podido dar servicio a su comunidad por falta de permisos. Ya con este acuerdo, ayer convinieron el gobernador Isoe que va a iniciar funciones antes de que termine el año, ya va a funcionar como Hospital de la Mujer y en tanto se siguen haciendo los trámites. Eso va a pasar con la construcción, por ejemplo, en Tijuana del viaducto del segundo piso fronterizo, que está catalogado como una obra estratégica nacional, pero no se afecta el derecho a la transparencia, así que con todo respeto para el INAI, pues no hay lugar a una del acuerdo, tutela el derecho a la información. No se midió y es académica, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobre muchachos. Informe Capital. No se midió. Pobres de sus alumnos. Bueno, ahora sí, es que todo el debate está en si el hecho de determinar que es seguridad nacional entonces afectaba la posibilidad de que no se transparentara la información desde el punto de vista de las dependencias. Desde el primer momento lo explicaron que no era así, pero bueno, esto sigue y sigue hasta el punto en el que dice Denise Dresser, esto es un golpe de Estado. Eso dijo después de que el presidente la criticara y antes de que subiera ese video, la doctora Dresser subió un tuit a las 10:36 de la mañana. Es muy divertido cómo la doctora argumenta, ¿no? Él dice, al dedicar 10 minutos de la mañanera a lo que escribo, López Obrador confirma que mi crítica es certera. Eso se llama en lógica falacia de causa falsa. Se llama posverdad. También o invención. Que es el prefascismo. Exactamente. ¿Cómo es que dedicarle 10 minutos confirma que su crítica es certera? Lógicamente no se sigue ese argumento.
La doctora continúa, su ataque, y aquí ya califica la argumentación del presidente como ataque. Había que decir, o preguntarnos qué calificativo entonces se le da a los tweets de la doctora Dresser. Su ataque refuerza mi argumento, dice Dresser. Y ahí ya se va y empieza a calificar, vivimos la erosión de la democracia. Habría que recordar, por ejemplo, que por primera vez en este país se va a aplicar la revocación de mandato, por ejemplo, que eso es democracia directa. Oye, y luego dijo hoy también, me parece que fue hoy, que es que la critican porque habla en inglés, ¿no? Si el problema no es que hable en inglés, o en francés, o en alemán, sino que usa el idioma para decir mentiras, para decir falsedades y para sembrar, Alberto, la semillita del odio. Pues exactamente, el intento es desestabilizar, desinformar y causar alarma, que es lo que tiene su tweet. Sí. Y por eso la comunidad en Twitter reaccionó así, como vimos en la gráfica. La contienen porque no tiene ningún sentido lo que acaba de escribir la politóloga. Es decir, no hay tanques en las calles, ¿no? No hay detenciones arbitrarias. Es decir, ¿de dónde saca que hay un golpe de Estado? ¿La contuvieron? Sí, claro. ¿Tipo siéntese señora? Sí, algo así. Bueno, puras buenas noticias el día de hoy, entonces no funcionó tampoco. No funcionó, quiero decir que no es el único país donde estas infraestructuras se declaran como seguridad nacional. En todo el mundo se declaran estas infraestructuras como un tema de seguridad nacional. No, bueno. Bueno, queridos Miguel, Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves.